todos? Ya estamos aquí listos para empezar. Voy a poner mi cámara y mis compañeros también van a poner la suya. Muy bien, ¿estamos listos? Perfecto. Pues buenas tardes y buenos días a todos, dependiendo de dónde estéis conectados. Hoy vamos a hablar sobre las tendencias de marketing B2B, específicamente enfocándonos en el contenido como el centro de la estrategia. Antes que nada, antes de empezar, quería comentaros y sobre todo invitaros a poner vuestras preguntas que surjan durante este webinar o dudas que tengan durante este webinar sobre las tendencias o sobre la estrategia de contenido, porque estas preguntas son las que vamos a responder al final de este webinar, ¿vale? Entonces, tenéis este espacio, os he marcado aquí el espacio donde podéis enviar las preguntas y pues al final del webinar estaremos respondiendo. También os invitamos a publicar pues, vuestras ideas, sugerencias, comentarios, lo que queráis publicar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram, utilizando el hashtag contenido B2B, como veis en esta pantalla, y de esa manera pues también vamos a poder seguir lo que vosotros nos queráis comentar, porque también estaremos publicando a través de estas redes sociales, ¿vale? También, antes de empezar, quiero presentar a mis compañeros de este webinar. Bueno, en primer lugar tenemos a Gina Gulberti. Gina Gulberti es la VP Digital Marketing de Launchmetrics, una persona con bastante experiencia en el marketing B2B y además una de las fundadoras del proyecto B2B Marketers, del que os hablaré en un momento. Bienvenida, Gina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y luego tengo también a Julian Enico. Julian es consultor de marketing B2B, que trabajamos juntos en la consultora, somos fundadores de la consultora Ibiquo, una consultora especializada en marketing operations y marketing B2B. Y también, pues, somos fundadores del proyecto B2B Marketers. El proyecto B2B Marketers, simplemente para contaros muy rápidamente sobre esto, es una comunidad global y en español para ofrecer herramientas, webinars, cursos, artículos, networking, etcétera. Todo lo que necesita un profesional del marketing B2B para construir su futuro en esta área, ¿no? El marketing B2B es un área que cada vez está más en crecimiento y cada vez más ofrece más oportunidades profesionales a las personas que trabajamos en marketing, y por eso creemos y desde siempre hemos visto que es necesario construir más contenido en español que permita pues, desarrollar estas habilidades que hacen falta en esta área. Entonces, os invitamos a daros de alta. Tendremos webinars, ya tenemos varios webinars planificados de aquí en adelante, y muy pronto lanzaremos cursos online que esperamos que podáis también uniros a estos cursos. Sin más, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar sobre las tendencias del contenido B2B. Y sobre esto, primero que nada, os quería contar, para quienes no sepáis, en diciembre del 2020 hemos lanzado un estudio sobre las tendencias del contenido B2B. Para poder sacar o poder realizar las conclusiones de este estudio, lo que hemos hecho es juntar a más de 20 profesionales del marketing B2B y preguntarles, en base a su experiencia, en base a lo que han vivido durante el año pasado y en base a lo que ven de acuerdo a los objetivos de sus empresas, cómo ven el futuro del contenido B2B pues durante este año. Con todas estas opiniones y experiencias, lo que hemos tenido son 3 conclusiones principales que son las que vamos a hablar, de las cuales son las que vamos a hablar durante este webinar. En primer lugar, lo que coinciden estos profesionales es que, sobre todo lo que tenemos que ir en el marketing B2B es a nuevos formatos que sean más visuales y rápidos de consumir, porque vemos que, primero, las plataformas ofrecen cada vez más este tipo de formatos. El consumidor cada vez tiene menos tiempo, cada vez recibe más impactos y, por lo tanto, está buscando formatos que sean mucho más atractivos y mucho más rápidos de consumir. Entonces, creemos que esta tendencia va bastante bien hacia pues el futuro del marketing B2B, y es esta tendencia de la cual Gina nos va a hablar en mucho más detalle
detalle pues, en unos momentos. Como segundo punto y tendencia que vemos es las experiencias memorables. Priorizar la calidad versus la cantidad, dejar que el departamento de marketing sea o continúe siendo el departamento que hace de todo y hace muchas cosas sin tener en concreto pues, un objetivo. Y de esto nos hablará Julián, ¿no? Cómo podemos realmente crear estas experiencias memorables y saber cuándo o cuáles son las experiencias que realmente impactan en el consumidor. Y como último punto, la tendencia de la cual yo os voy a hablar es sobre la rentabilidad del contenido. Estamos en un entorno pues, que en muchos mercados es inestable. Estamos como, bueno, no es noticia para nadie, estamos en una pandemia global, lo cual, por supuesto, impacta en la economía. Y por lo tanto, pues cada vez más hay que priorizar los resultados sobre simplemente hacer cosas, ¿no? Sobre simplemente pues crear acciones que no te generen ningún impacto en el negocio. Entonces os voy a contar un poco nuestro punto de vista sobre la rentabilidad del contenido. Tenéis este enlace y también lo van a compartir mis compañeros en el chat. Pues si no habéis leído las tendencias, tenéis este estudio pues, que hemos lanzado donde, como os digo, hay más de 20 profesionales que hablan al respecto de estas tendencias y que podéis ver pues un poco más en detalle de lo que hablan y un poco su punto de vista, ¿no? Pues sin más, doy paso a Gina Gulberti, que nos va a hablar de los nuevos formatos de contenido. Gina. Muchas gracias, Ivo. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar hoy asistiendo a este webinar. Y como decía Ivo, yo voy a hablaros acerca de los nuevos formatos de contenido porque, bueno, pues en estas tendencias y predicciones que han destacado los profesionales del B2B, pues será uno de los temas bastante clave, ¿no? Y bueno, empecemos con un par de frases de estos profesionales. La primera de ellas de Flo Broderick, que es VP Marketing de Carto. Y bueno, algo que nos decía Flo es que es fundamental y va a ser fundamental en 2021 seguir testeando y encontrando nuevos formatos de contenido. Al respecto de esto, me gustaría, pues al final, en la situación en la que nos encontramos, en el actual momento en el que pues, hay una alta competitividad a todos los niveles, en el B2B también, y bueno, pues esencialmente estamos todos online y tratamos de competir por ese usuario que está conectado ahora más que nunca a Internet, y la manera o el modo de captar su interés, de captar su atención, al final es a través de esa originalidad, de ese punto diferenciador que solo podemos lograr pues, con la prueba-error, ¿no? de ir testeando nuevos formatos de contenido. Por otro lado, Natalia Van Dutch, que es CMO de By Hours, pues nos hablaba también de que la tendencia o bueno, la predicción que ella tenía para este 2021 es que las píldoras de conocimiento de consumición rápida, basadas en el descubrimiento y altamente ajustadas a las necesidades y nivel del receptor, pues van a ser una de las claves, ¿no? A la hora de lograr estrategias de marketing de contenidos 100% efectivas. Y creo que, bueno, este es un punto bastante interesante. De hecho, más adelante os mostraré algunos ejemplos. Somos usuarios que estamos muy ocupados, no tenemos tiempo y al final todos sufrimos este efecto de la llamada infoxicación que nos ha generado Internet, ¿no? Y por la cual, pues al final, la capacidad que tenemos de atención, de estar atentos y concentrados en una misma cosa, en una misma pantalla, pues es muy limitada, es mínima, y seguramente que os pasa, a mí me pasa constantemente esto de estar en el WhatsApp, del WhatsApp pasarme a Instagram, luego ponerme a ver mi bandeja de emails. Bueno, pues al final todos vivimos en este constante ritmo acelerado, por lo tanto, pues las píldoras de conocimiento, ese formato de contenido rápido, directo y sencillo, pues bueno, es una de las tendencias y esas predicciones que algunos de los profesionales destacaron. Hablando acerca de los formatos de contenido, me gustaría destacar este estudio que se publicó en abril de 2020 y que habla acerca de los formatos que se utilizan más por parte de las empresas B2B. Y bueno, aquí veis un poco la tendencia, ¿no? El vídeo representa un 54%, 54% de los profesionales destacaron que es el formato pues más interesante a la hora de generar interés dentro del ámbito del business to business, seguido de los case studies, los webinars, blog posts, reports, ebooks, imágenes, gráficos y podcasts.
Hablando del formato de vídeo, creo que es muy interesante destacar el hecho de que, bueno, pues ya lo hemos visto en muchas plataformas que cada vez tienden más a este formato multimedia, bueno, una imagen vale más que 1000 palabras y lo vemos pues en el caso de LinkedIn, que en el año pasado han lanzado 2 formatos justamente de vídeo, como son las LinkedIn Stories y los Live de LinkedIn. Instagram también, que cada vez está lanzando pues, bueno, muchos más formatos multimedia. Por lo tanto, es importante y es interesante tomar en cuenta que en el B2B, aunque estemos hablando de empresa a empresa, lo que tratamos es de generar experiencias. Julián hablará más de este tema, pero el vídeo es un formato que, por supuesto, nos ofrece ese consumo rápido, nos ofrece esa capacidad de engagement, ¿no? de captar la atención de los usuarios y es un formato que debemos tener en cuenta. Los case studies, por su parte, creo que ha sido el formato estrella del B2B durante muchos años y sigue estando ahí, básicamente porque se encuentra más en la mitad del embudo de conversión, de la mitad al final del embudo de conversión, y porque para los que trabajamos en el ámbito B2B sabemos que no importa cuántos artículos de blog publiquemos, cuántas series de podcast, vídeos, etcétera, que si tenemos un case study, tenemos el testimonio de un cliente hablando de lo contento y lo beneficioso o la experiencia que ha tenido con nuestros servicios y nuestros productos, pues ese va a ser el punto para acabar por convencer a un usuario de que debe interesarse por nuestros productos o servicios. Y por último, solo destacar el tercer formato, los webinars, para un 38% de los usuarios que evidentemente en la situación en la que nos encontramos, todo el mundo trabajando desde casa, todo el mundo conectado, bueno, los eventos físicos han tenido que ser cancelados en muchos casos y los que se siguen organizando son muy limitados, pues evidentemente en el ámbito B2B los webinars han tomado mucha relevancia y son un formato que probablemente nos va a permitir seguir haciendo seguir construyendo experiencias pues como los eventos antiguos, pero en el entorno digital. Si seguimos hablando acerca de formatos, pues como os comentaba anteriormente, creo que es muy importante y quería destacarlo un poco dentro de esta presentación, esas píldoras de conocimiento. Y estoy segura de que lo habéis visto vosotros en plataformas como LinkedIn, como Instagram. Se está invirtiendo mucho y también a nivel B2B en generar contenido nativo en plataformas como LinkedIn o Instagram, es decir, contenido que se construye y se genera únicamente y específicamente para esas redes sociales. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos evidentemente que tanto Instagram como LinkedIn y todas las plataformas sociales están tratando su objetivo es tratar de que los usuarios no escapen de su propia plataforma, o sea, que toda la experiencia gire dentro de su propia herramienta. Algo que para nosotros pues no es muy beneficioso porque evidentemente siempre vamos a querer traer el tráfico a nuestra web y arrastrar a los usuarios hacia nuestra web. Pero desde un punto de vista B2B, hay empresas como Semrush, aquí os he puesto un par de ejemplos, los de la izquierda son de B2B Marketers, de nuestro perfil de Instagram. Y en la derecha podéis ver el caso de Semrush, que lo hacen, yo soy muy fan, me encanta el formato de contenido, los tipos de contenidos que publican. Y al final pues suelen utilizar mucho gráfico, mucho elemento conceptual, mucho tips para lograr una optimización SEO o los pasos que debe seguir para generar contenido con una keyword. Pues al final mucho contenido del que construiríamos en un artículo de blog, pero que está adaptado a este formato de píldora de conocimiento y que si bien el usuario se va a quedar consumiendo el contenido en la propia plataforma, creo que el hecho de generar contenido atractivo en este mismo entorno al menos va a conseguir que el usuario se interese por nuestra marca y quizás no hoy, pero mañana acabe por hacer clic en ese link de nuestra bio o en ese link de nuestra publicación y llegar a nuestra web, que al final es nuestro mayor objetivo como negocios B2B. ¿Cómo planificamos los formatos de contenido dentro de pues una estrategia de marketing de contenidos cuando llegas a una empresa o cuando te asignan esta responsabilidad de, empieza a construir tu estrategia de marketing de contenidos y móntatelo un poco como puedas? A mí siempre me gusta insistir en el hecho de que el embudo de marketing tiene que estar presente desde el principio hasta el final. No podemos planificar contenido de una manera aleatoria, decir, pues ¿qué hacemos la semana que viene? Vamos a empezar una serie de podcasts o mañana se me ha ocurrido que quiero empezar a hacer vídeos sobre las tendencias de la industria.
Realmente tenemos que pensar en los formatos de contenido, ya sean vídeos, podcasts, infografías, artículos de blog, etcétera, teniendo en cuenta este embudo de conversión y pensando que al final dentro de nuestra web tenemos usuarios que se encuentran en la primera fase del embudo, que sería en la parte de arriba de este embudo, pues donde nos llega la mayor parte de los usuarios, ¿no? El tráfico más masivo. Y son usuarios que al final acaban de empezar su relación con tu marca, acaban de conocerte y seguramente todavía no están interesados en tus productos y servicios. Les han llegado a tu web a través de, pues a lo mejor una búsqueda en Google, porque han estado buscando algo acerca de email marketing y han llegado a un artículo de tu blog sobre esta temática, o bien porque han visto un anuncio de tu producto, de tu marca o un ebook tuyo en Social Ads, en un anuncio de Instagram o en un anuncio de Facebook. Y bueno, llegan a tu web y empiezan a conocerte y empiezan esa relación, ¿no? con tu negocio. En la segunda fase del embudo, pues a lo mejor damos un paso más allá y esos usuarios empiezan a interesarse más por las guías, por los checklists, por los ebooks, por, digamos, formatos de contenido mucho más educativos o que les van a ayudar a responder a una serie de retos y de objetivos que tienen en su día a día. Y al final del embudo, pues bueno, nos encontraríamos ya en ese punto de conversión en el que, por nuestra parte, como negocios B2B, lo que buscamos es que esos usuarios se conviertan en oportunidades de negocio y que, bueno, que al final puedan directamente enviarse a un equipo de ventas. Teniendo esto en cuenta, teniendo las diferentes fases en las que se encuentran tus usuarios, los formatos de contenido deberán planificarse y deberán pensarse, pues justamente para qué fase del embudo voy a utilizar este tipo de formato o este tipo de formato. Y aparte de esto, teniendo en cuenta 3 elementos fundamentales que son, bueno, pues para mí los más importantes a la hora de decidir si un formato de contenido puede funcionar o no para tu negocio. El primero, la audiencia. ¿A quién te diriges como empresa B2B? ¿Cuál es tu buyer persona o tu target audience? ¿Cuáles son sus características, sus necesidades? Pues será importante hacer un ejercicio de desarrollo de buyer personas. De hecho, bueno, pues en nuestro blog tenemos un artículo y una plantilla que os puede ayudar para generar o para construir un content mapping, para construir pues justamente este ejercicio de cuál es mi audiencia, cuáles son los formatos de contenido que funcionarían en base a cada uno de los objetivos que tengo, etcétera, etcétera, que justo mi compañero Julián ha compartido a través del chat por si queréis acceder y descargaros esta plantilla. En segundo lugar, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué pretendes obtener de tu audiencia? ¿Hacia dónde la quieres dirigir? Y aquí creo que es importante destacar que dependiendo del tipo de negocio que seas, dependiendo del momento en el que te encuentres y de las necesidades que tengas, pues va a ser diferente cómo planifiques estos formatos de contenido. Me explico. Para una empresa grande, para una empresa B2B grande que a lo mejor, pues bueno, no tenga una necesidad inmediata de generar revenue, de generar oportunidades, sino quizás pues de invertir más a nivel de marca, de invertir más a nivel de notoriedad como empresa, pues probablemente se van a focalizar mucho más en la primera fase del embudo, en esa fase de notoriedad. Y van a generar contenidos que vayan justamente enfocados a esa fase. Pues a lo mejor una serie de podcasts en la que entrevistan a profesionales de la industria, pues un formato que saben puede atraer mucho tráfico, puede atraer mucha audiencia cualificada, pero no necesariamente va a convertir inmediatamente. En el caso de un negocio más pequeño, a lo mejor una startup, cuyas necesidades de generar pipeline y cuyas necesidades de generar conversiones y bueno, material para el equipo de ventas sea mucho más inmediato y sea mucho más urgente, probablemente los esfuerzos van a estar más focalizados en las últimas fases del embudo, en la fase de consideración, la fase de conversión. Por lo tanto, van a invertir más en formatos de contenido, pues a lo mejor a través de campañas de outbound o en formatos de contenido como los case studies, para que todos esos usuarios conviertan de forma o se activen de una manera mucho más inmediata. Y por último, el último elemento o pilar que debéis tener en cuenta a la hora de planificar formatos de contenido sería tu propuesta de valor. Y esto es importante sobre todo de cara a cuando no solamente formatos, sino temáticas de contenido. Hay que pensar siempre que independientemente del tipo de contenido que planifique, debo estar pensando en un último lugar cuál va a ser el next step, cuál va a ser el siguiente paso para ese usuario. Una vez que ha visitado mi podcast, ¿a dónde quiero dirigirle? A lo mejor quiero dirigirle a una guía relacionada con esa temática y de ahí quiero dirigirle a un case study relacionado con ese ebook. Al final se trata de construir una especie de flujo
de tus usuarios a través del contenido y no olvidarnos de que obviamente estamos generando storytelling, estamos generando historias, no estamos generando, bueno, pues publicidad o promociones, es todo contenido e información de utilidad para el usuario, pero siempre tenemos detrás un objetivo de venta, ¿no? O al final un objetivo de conversión. Por lo tanto, estratégicamente debemos tener eso en cuenta para dirigir efectivamente al usuario a través de todos los contenidos que vamos planificando en nuestra estrategia. Y ahora os voy a dejar con Julián para que os hable acerca de las experiencias memorables en el B2B. Muchas gracias, Gina, y buenas tardes a todos. Entonces, ya que hemos visto con Gina un poco todos los formatos que se ofrecen a nosotros, realmente ahora lo que vamos a ver es cómo crear una experiencia memorable y cómo priorizar esa calidad de contenido versus la cantidad. Entonces, dentro del report de tendencia que Ivo nos habló al inicio del webinar, pues la mayoría, unos cuantos expertos, acordan en decir que realmente es importante, frente a todo el contenido que está disponible hoy en día online, pensar en cómo posicionarse como experto, cómo posicionar nuestra marca como experto, como nos resalta Pablo Nebreda, incluso también como dice Kelly Cuesta, enfocarse en lo que el usuario está realmente buscando en su centro de interés, más que en lo que nosotros queremos a toda costa empujar y el mensaje que queremos lanzar. ¿Vale? Entonces, ¿y por qué eso? Porque realmente si vemos hoy en día las tendencias de Internet en general y de los contenidos disponibles online, vemos que ya casi hemos llegado a 2 billones de webs y de sitios webs disponibles online. 2 billones no son páginas, son websites, con todas sus páginas que incluyen todos los artículos, todos los contenidos que pueden incluir. Es una barbaridad de contenido, ¿no? Y aparte de esto, pues también tenemos las redes sociales. Antes quizás había Facebook, Twitter, LinkedIn, ahora también hay Instagram, TikTok y unos cuantos más los emails. Entonces es una fuente de información, un volumen de información impresionante, y para que tu marca, para poder destacar del montón, la única manera es realmente crear calidad y crear contenido de interés para nuestro buyer persona, frente a intentar generar contenido y volumen a toda costa. Entonces, ¿cómo podemos intentar lograr esto de crear calidad? Primero, os quería comentar pues 3 conceptos erróneos que tenemos que intentar borrar de nuestras mentes en 2021 para intentar llegar hacia ahí. Primero es la noción de volumen. Tengo que hacer volumen para poder mejorar mi SEO y posicionar mi web en Google. Es falso, ¿vale? De alguna forma es verdad que cuanto más contenido tengas, pues más probabilidades tienes de aparecer en Google, pero realmente lo que vemos hoy en día es que Google cada día más pues intenta comparar su experiencia con la experiencia real del usuario final, y si realmente a tu usuario final no le interesa tu contenido, va a llegar a tu web, no va a terminar el artículo, no va a interactuar con tu propia web, Google lo va a ver, lo va a notar y incluso te va a penalizar para esto, haciendo que tu web la próxima vez aparezca más bajo en los resultados. Entonces, fuera de esto, si realmente vas a crear contenido para un objetivo de SEO, que sí tiene sentido, entonces realmente lo que hace falta es, y el enfoque debería ser de, primero, invertir tiempo en un estudio de palabras claves, de calidad, buscando qué realmente está buscando tu usuario, y detrás de eso, invertir en la creación de contenido contestando a esas búsquedas con calidad. Siempre pues poniendo los recursos que tienes disponible en paralelo, ¿no? Entonces, luego, si tú quieres crear volumen y ir más rápido para posicionar más en SEO,
fenomenal, pero tendrás que invertir en tiempo internamente o en recursos externos, ¿no? Bueno, y luego un segundo concepto que muy a menudo vemos en las empresas B2B, sobre todo, es intentar empujar mi mensaje corporativo, intentar comunicar mis nuevas funcionalidades a toda costa, a todo el mundo, ¿vale? Que eso quede claro, a nadie le importa tu nueva funcionalidad o nuestra nueva funcionalidad, ¿vale? Entonces es importante realmente ponerse en los zapatos del usuario final y distinguir el mensaje primero que quieres distribuir a tus usuarios existentes y a tus prospectos, por ejemplo. Entonces, si hablamos de tus usuarios que ya usan tu producto, que ya te conocen, tu nueva funcionalidad, pues a lo mejor le vas a comunicar el beneficio que tiene para él, por qué la tiene que usar, qué va a ganar usándola y cómo lo va a usar, con un proceso muy detallado de cómo se usa esa nueva funcionalidad, ¿no? A tu prospecto no le puedes decir la misma cosa. A él no le interesa de cómo usar esa funcionalidad, ni sabe quién eres, a lo mejor. Entonces, es importante crear una historia, crear pues una narrativa alrededor de esa nueva funcionalidad y antes de presentarla o de presentar tu marca, pues generar ese contenido de awareness, de lo cual nos hablaba Gina un poco antes, para generar ese interés y posicionarse sobre la temática, sobre los beneficios que van a cubrir esa funcionalidad, ¿no? Y solo a partir de este momento, cuando tú tendrás relevancia para hablar de este tema, de este beneficio, podrás empezar a presentar y comunicar sobre tu funcionalidad. Y finalmente, creo que un tercer concepto que puede herir bastante una estrategia de contenido si no está bien concebido es el rol de marketing y comunicación dentro de esa estrategia. Si bien es verdad que marketing y comunicación son los responsables de la estrategia de contenido, no son los responsables de generar y crear todo ese contenido de pe a pa, ¿vale? Es importante entender eso. Marketing, responsable de estrategia y coordinar ese contenido. Sin embargo, no tiene por qué el responsable de contenido saber de exactamente todo lo que se puede comunicar sobre un tema o ser el experto definido de una temática de una industria. Entonces, es importante apoyarse sobre expertos reales, pueden ser internos, por ejemplo, el equipo de producto o el equipo técnico que nos pueda apoyar en, pues no sé, si tú estás vendiendo un producto muy tecnológico, obviamente, pues un data scientist, si es tu caso, te puede apoyar en explicar tal o tal concepto. Si no es internamente, entonces quizás es ir a buscar externamente colaboradores que pueden ser pues industry leaders o asociaciones que sí tienen experiencia o otra experiencia interesantes para compartir. A dónde voy con esto es que realmente tenemos de entender que el rol de marketing es realmente de poder recopilar toda la información necesaria para cubrir un tema, para cubrir un problema y resumirla y presentarla de forma interesante y con mucho valor para el usuario final, no de saberlo todo, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esos tres conceptos, o mis conceptos, muy claro, ¿cómo hacemos para encajarlo dentro de nuestra estrategia para este año que viene? Pues, primero, y como lo comentó Gina también antes, muy importante conocer tu audiencia, ¿vale? ¿Qué es lo que está buscando tu buyer persona? ¿Qué es lo que le interesa? Entonces, para hacer eso, muy fácil, hay que coger el teléfono, salir a la calle y hablar con el usuario final, ¿vale? No quedarse detrás de la pantalla intentando pensar en qué está pensando un usuario. Hay que hablar con él y la otra forma también es el estudio de palabras claves, ¿no? Luego, ¿qué está esperando esta audiencia? No es igual escribir y generar contenido para un público junior o un público novato versus pues, un público que va a ser CMOs, CTOs o gente con mucho más experiencia o más nivel. Entonces, ahí
pues el contenido que vas a tener que generar va a variar mucho. Y finalmente también es la capacidad de tu audiencia en consumir tu contenido. ¿Cuánto tiempo tiene por consumirlo? ¿Cuánto tiempo está dispuesto a leer y a pasar tiempo para consumir tu contenido? ¿Vale? Y una vez que tienes eso muy claro, también ser realista y honesto contigo mismo y con tu empresa en los esfuerzos y las capacidades, los recursos que tienes para generar este contenido y llevar a cabo tu estrategia de contenido. Primero, ¿cuánto tiempo dispones a la semana, al mes, para generar contenido? Importante. O cuánto presupuesto tienes o puedes dedicarle a esa generación de contenido para hacer encuesta, para generar un copywriter externo o para generar estudios. Y finalmente es qué capacidad técnica, propias skills tienes de generar un contenido interesante y saber escribir, pues, porque podemos todos más o menos escribir un contenido cortito, resumido. No todos, principalmente yo, por ejemplo, no tengo la capacidad de escribir un artículo de 5.000 palabras y asegurarme que esté interesante. Perdón. Entonces, también ser muy honesto con lo que podemos llevar a cabo y cuando vamos a hacer nuestra estrategia, pues encajarlo dentro de todo esto. Y finalmente, lo que acabamos de comentar, apoyarse en expertos. No intentemos ser el experto en todo o creer que lo podemos ser, no es verdad. Entonces, apoyarnos en expertos internamente en la empresa o externamente. ¿Vale? Entonces, una vez que ya sabemos cómo hacer una experiencia 5 estrellas, una experiencia memorable para nuestros usuarios y los formatos que más puede llamar la atención, pues viene el momento de saber cómo medirlo. Y es una otra tendencia que sale de ese estudio que hemos lanzado, cómo medir realmente el impacto del contenido en la empresa. De esto Ivo nos va a hablar ahora. Muchas gracias, Julián. Efectivamente, el tercer punto del que queremos hablaros es sobre la rentabilidad o la medición del contenido. Al final, el contenido o el content marketing es un área que genera mucho esfuerzo, mucho tiempo por parte de los equipos, recursos para crear este contenido creativo, para enfocarnos en el usuario, para promocionar también este contenido, ¿no? Entonces, es normal que los decision makers en las empresas pues se hagan preguntas y digan, oye, por un lado, ¿cuál es la rentabilidad que me da este contenido en este momento inestable en el que nos encontramos? Pues realmente merece la pena o no merece la pena hacer contenido. Y también, por otro lado, desde la parte de los profesionales de marketing, el saber si lo que estoy haciendo está bien o no está bien, ¿no? Al final, desde el momento que empiezo a medir es el momento realmente que yo puedo saber en qué áreas puedo mejorar y en cuáles lo estoy haciendo bien. Entonces, tal como lo han hecho mis compañeros, yo quiero compartir dos frases que dos expertos, bueno, uno de ellos es Gina, comentaba en este estudio, es que al final, pues cada pieza y cada acción de contenido este año va a necesitar ser justificada pues por el objetivo, por buyer persona y por la fase del embudo de conversión. Al final también, otro punto que comentaba Conrado Lama, que es el CMO de MailTrack, es que muchas veces lo que él ve es que la gente y los profesionales de marketing B2B empiezan a poner métricas sobre reportes o empiezan a medir o a seguir ciertas métricas sin tener claro cuáles son los objetivos en concreto de la estrategia de contenido. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la medición del contenido? Creo que primero tenemos que tener en claro diferentes errores que solemos tener en la medición del contenido. Como primer punto es que muchas veces medimos solo la visibilidad
Y el contenido, tal como lo han explicado mis compañeros antes, como Gina os mostraba en el embudo de conversión, puede contribuir a diferentes objetivos, ¿no? Al final, también contando lo que comentaba Julián, es una experiencia relevante de contenido, puede ser no solamente el crear un artículo muy bien elaborado, muy creativo, con las respuestas al usuario, sino también podría ser el crear ese case study, el crear a lo mejor ese pitch comercial que le hace falta al equipo comercial y que conecte con los diferentes mensajes que el equipo de marketing está enviando a los usuarios. Entonces, dependiendo del objetivo que tengamos, dependiendo de la fase en la que estamos creando este contenido, pues tendremos diferentes objetivos. Conectado con esto, también muchas veces vemos al contenido como first touch o como la fuente, ¿no? Decimos, oye, si no entran leads en mi web, no entran potenciales clientes en mi web a través del blog, pues el blog no merece la pena. Y no es así, ¿no? El contenido también puede ser una herramienta que nos puede servir para influenciar una creación de una oportunidad comercial, por ejemplo, para ayudar o nuevamente con el ejemplo de case studies o por ejemplo, con el ejemplo de vídeos que sirven para explicar de forma mucho más sencilla procesos que pueden ser complejos, pues esto puede ayudar a influenciar la creación o incluso el cierre de forma positiva de una oportunidad comercial. Entonces, tengamos también en cuenta esto. El tercer punto creo que mis compañeros lo han repetido varias veces, así que es básicamente cuando no conectamos el objetivo al embudo de conversión o al ciclo de vida del cliente, pues al final nos perdemos por el camino. Y creo que es importante tener en cuenta que hay diferentes mensajes e incluso puede haber diferentes formatos dependiendo del estado donde está el cliente, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, vamos a poder definir cuáles son las métricas que tenemos que seguir. Como cuarto punto, creo que un error o a veces una limitación que encontramos en los departamentos de marketing es que no se conectan las herramientas de marketing con ventas o con customer success o con el departamento de finanzas. Y esto es importante. Mientras más en sí lo tengamos las métricas, pues la información va a estar más separada, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es intentar unir estas métricas, igualar las métricas, que marketing y ventas hablen el mismo idioma, que marketing pues pueda contar a ventas, oye, de esta manera el contenido ha impactado en las ventas o al menos en las oportunidades comerciales que se han generado. Entonces, si no conectamos las herramientas, lo que tendremos es información completamente separada y al final pues no podremos hacer el seguimiento total del impacto que puede tener el contenido. Y como último punto, creo que también tenemos tanta información, tenemos tantas herramientas hoy en día y muchísimas métricas que podemos seguir, pero lo importante en sí no es la métrica, sino la respuesta que vamos a tener con esta métrica, ¿no? Tenemos que saber hacer las preguntas correctas y decir, oye, ¿qué es lo que quiero conseguir responder a mí o responder a mi jefe o responder al CEO de la empresa en relación pues a las acciones de contenido, ¿no? Las respuestas pueden ser qué puedo mejorar, la respuesta puede ser qué canales me están trayendo más tráfico, qué canales me están trayendo más clientes, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente aquí, bueno, aquí está el mapping de contenido que comentábamos anteriormente y que ya Julián compartió por el chat. Tenemos que tener en claro pues que en cada fase del embudo de conversión pues vamos a tener diferentes formatos de contenido, diferentes mensajes y por lo tanto diferentes objetivos, ¿no? Y aquí lo que sobre todo os recomendaría es que por cada nivel, por cada fase del embudo de conversión, definamos diferentes métricas. Aquí os he puesto ejemplos. Cada empresa es diferente y cada empresa pues va a tener unas métricas diferentes y va a tener una importancia más en una métrica o en otra. Pero aquí os traigo un ejemplo que os puede servir un poco de guía para poder elaborar cuáles son las métricas y cuáles son los informes que os hace falta, ¿no? Por un lado, creo que es importante tener métricas de eficiencia, y métricas de eficiencia me refiero a métricas que van a servir sobre todo al equipo de marketing y en específico al equipo de contenido a decir, oye, ¿qué tan bien lo estamos haciendo? Por ejemplo, si yo tengo un informe donde mido la tasa de rebote por página o por contenido que he lanzado, pues me va a servir para decir, oye, estoy realmente creando esa experiencia de calidad de la cual nos hablaba Julián anteriormente, ¿no?
O por ejemplo, el seguir la métrica por dispositivos. Cada vez el usuario consume más los contenidos en dispositivos móviles. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Me sirve para responderme, oye, ¿realmente mis contenidos son atractivos en un dispositivo, en una pantalla pequeña como son los dispositivos móviles? ¿O no? ¿O estoy creando mi contenido, solamente mi infografía, por ejemplo, la he creado y se ve perfectamente en un PC, pero un móvil pues no se ve de forma correcta. Sin embargo, el 70% de mi tráfico es a través del móvil, ¿no? Entonces, esas métricas lo que tienen que hacer es responderme de qué manera puedo mejorar, cuáles son las fuentes a lo mejor que me están atrayendo tráfico y dónde tengo potencial para crecer. Muy importante en esta parte, creo que también es el tema de los segmentos. Al final, normalmente en una empresa B2B, lo que nos interesa, por ejemplo, no es el tráfico, no nos interesa que tengamos 10.000 visitas al mes y ningún cliente generado de estas visitas, ¿no? Ninguna oportunidad generada de estas visitas. Entonces, la recomendación, y esto una herramienta como por ejemplo Google Analytics nos permite hacer de forma muy fácil, es segmentar. Y un ejemplo muy concreto de esto es, si yo, por ejemplo, quiero medir el tráfico para saber un poco cómo está funcionando mi blog, pues a lo mejor necesito segmentarlo por mercado. A lo mejor, por ejemplo, en mi caso yo tengo pues el mercado español es donde me estoy enfocando y escribo un blog en español, pues a lo mejor aunque tenga mucho tráfico de Latinoamérica, pues no es interesante para mí porque al final pues no tengo oportunidades de negocio allí, ¿no? Entonces, y viceversa, ¿no? Depende del mercado, depende de los idiomas, depende pues a lo mejor el tipo de páginas que están visitando, etcétera. Entonces, utilicemos segmentos para hacer realmente relevante lo que queremos respondernos. Y en la última columna, lo que tenéis son métricas de resultados. Y para mí estas son las métricas que son interesantes para un decision maker, son interesantes para un CEO, son interesantes para un director de marketing. Es el saber, oye, cuántos MQLs, cuántos leads cualificados ha generado mi contenido o cuántos leads cualificados el contenido ha ayudado a empujar, ¿no? O cuántas oportunidades de negocio ha creado el contenido o ha empujado influenciando a través del contenido. Entonces, esto es lo que tenemos que buscar, de qué manera pues, podemos capturar esta información. ¿Y cómo lo podemos hacer? Es básicamente conectando herramientas. Cada vez hay más conexión de herramientas y no solamente pues, a través de códigos, sino a través de conectores nativos que nos ofrecen las propias herramientas o a través de diferentes conectores externos. Pero mi recomendación sería que si estamos utilizando ahora mismo estas herramientas para poder medir la actividad que sucede en cada una de ellas, intentemos conectarlas, intentemos identificar de qué manera puedo traspasar la información entre una y la otra. Como elemento base, pues por lo menos tener un Excel o un Google Sheet que nos permita conectar la información entre estos tres entidades, ¿no? Y aquí como ejemplo, pues si tenemos en una herramienta de Web Analytics, como puede ser Google Analytics, pues todo lo que es visitas, descargas, clics, etcétera, veamos cómo puedo conectar esto a mis herramientas de Marketing Automation, una herramienta de Marketing Automation como puede ser HubSpot, como puede ser Pardot, que son herramientas que nos permiten enviar emails, crear landing pages, transmitir mensajes a los diferentes usuarios a través de diferentes canales. Pues cómo puedo medir o conectar esas visitas, esas descargas, etcétera, a la información que tengo en estas herramientas de Marketing Automation. Y posterior, aquí tengo métricas de leads generados, leads cualificados, etcétera. ¿Cómo puedo conectar esto al CRM, a la herramienta de ventas, a la herramienta donde tengo la información de negocio del cliente, porque de negocio de la empresa? Porque básicamente en esta herramienta es donde voy a tener los ingresos generados por la empresa y de esta manera pues voy a poder crear modelos de atribución, que es un sistema mucho más complejo para poder seguir todo lo que está pasando a nivel de marketing desde el momento que el lead llega a la web hasta que se convierte en cliente, ¿no?
Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, dependiendo de la madurez a nivel de marketing de cada empresa, pues vamos a poder avanzar poco a poco, pero sobre todo lo importante es que lo tengamos como una visión y que poco a poco vayamos conectando las diferentes herramientas para al final pues crear un sistema que sea realmente estable. Y nada más por esta parte. Si os parece, chicos, Gina, Yu, vamos a intentar cubrir, nos quedan unos minutos, así que si os parece vamos a intentar cubrir algunas preguntas. Si os parece, yo os cuento algunas de las que tenemos y en base a eso pues vamos respondiendo, ¿vale? Pues si queréis, tengo una relacionada con el tema de formatos de Cristina, que nos pregunta si recomendaríamos TikTok para B2B. Gina, ¿qué piensas tú? Interesante. Bueno, a ver, TikTok parece que está muy de moda y es verdad que este formato, pues, por ejemplo, también lo ha aprovechado Instagram, como últimamente, que parece que están ahí en competencia constante y lo ha replicado con los Reels. A ver, diría que es un formato interesante, sobre todo cuando hablamos de generaciones más jóvenes. Creo que es un formato que desde luego sirve para atraer atención y para atraer interés. En cualquier caso, creo que es un formato que lo emplearía sobre todo en las primeras fases del embudo de marketing. Creo que es un formato que nos puede ayudar a humanizar nuestra marca, nos puede ayudar desde muchas perspectivas, pues a ofrecer una visión de nuestra empresa mucho más cercana, mucho más divertida e innovadora. Pero sí que creo que, a ver, todavía es un formato nuevo, un formato que hay que testear y que en cualquier caso, a ver, no lo veo mal y sobre todo, bueno, lo que mencionaba antes, para empresas que puedan destinar recursos e invertir en esa primera fase del embudo, porque realmente su principal objetivo es la notoriedad de marca y ese posicionamiento, no lo veo mal y creo que al final es una cuestión de, como decía antes, de prueba-error, ¿no? De ver qué tal funciona para atraer a nuestra audiencia y sobre todo pensar si nuestra audiencia es consumidora de TikTok o del formato TikTok, que para mí esa sería la primera pregunta que deberíamos hacernos antes de decidir si queremos invertir en este formato y en esta red social o no. Quizás, Gina, una pregunta muy relacionada que podemos coger enseguida, esa de Natalia, que pregunta cómo justo impactar un segmento B2B en Facebook o Instagram. Bueno, solo con formatos o qué es un poco lo que hay que tomar en cuenta para atacar esas plataformas que parecen más B2C de primera vista con un segmento B2B. Pues, a ver, creo que es muy interesante Facebook e Instagram a nivel orgánico, pero sobre todo me voy a ir ahora un poco a paid y lo siento, pero sobre todo por experiencia propia nuestra en B2B Marketers, pero incluso en mi caso del lado de Launchmetrics. Evidentemente, si tenemos que poner sobre la mesa las diferentes plataformas, para mí LinkedIn sería la reina en el ámbito B2B para cualquier tipo de campaña, ya sea orgánica o de pago. Obviamente, la segmentación que tiene LinkedIn a nivel de B2B va mucho más al detalle, pues podemos seleccionar desde por rol hasta por skills, etcétera, etcétera. No tanto en el caso de Facebook e Instagram, pero sí que creo que hay posibilidades a nivel de segmentación en Facebook e Instagram para impactar de una manera con un coste por clic bastante más bajo con respecto a las campañas en LinkedIn y que nos puede ayudar a traer al final audiencia a los contenidos que organicemos. Solo como ejemplo, pues os digo, en nuestro caso en Launchmetrics hacemos campañas en Facebook, Instagram, sobre todo a través de los webinars que organizamos. Hacemos diferentes formatos de webinars, pero hay unos webinars que son más thought leadership o que son más para hablar de temas de la industria y en este caso Facebook e Instagram y sobre todo Instagram nos está funcionando súper bien y os puedo decir que más o menos un 30% de los nuevos usuarios que nos entra por este canal son usuarios cualificados, son usuarios que al final meteríamos dentro de lo que consideramos cualificados por scoring, por diferentes razones. Con lo cual, pues sí, vuelvo a lo que decía antes. Creo que la pregunta primera sería, ¿mis usuarios están en esta plataforma? Creo que eso es de lo que tenemos que partir siempre. Si la respuesta es sí, pues adelante, testear estas plataformas. Genial. Sí, sí.
Y justo hablabas de un poco retorno, medir, pues cuáles son los impactos de esas plataformas en la estrategia. Si nos vamos a medición, tenemos otra pregunta de Cristina que preguntaba justo, y vos hablabas del funnel, ¿no? De saber en qué punto está nuestro cliente. Cristina nos preguntaba cómo saberlo justo, cómo saber en qué punto está el cliente en nuestro funnel. Sí, normalmente la manera de identificar en qué momento está el cliente existe justo en estas herramientas de marketing automation tipo HubSpot o Pardot, y hay muchísimas otras herramientas que nos permite crear modelos de scoring, nos permite definir decidir cuál es este nivel de actividad que decimos, oye, el usuario en este momento está en una fase de visibilidad, en este momento está más en una fase de interés, o en este momento ha hecho una conversión porque lo decido, ¿no? Entonces, mi recomendación en este momento es primero sentarnos con el departamento de ventas y decir, ok, ¿cuáles son las acciones desde marketing que definen que un usuario esté en cada una de las fases? Pues, por ejemplo, si el usuario empieza a visitar varias páginas de producto de mi web, pues voy a decir, oye, pues está en esta fase. Si el usuario dice, oye, pues asisto a un evento, aunque sea online en este momento, pues voy a pasar a la siguiente fase. Y si el usuario pide más información sobre el producto a través de la web, pues a lo mejor digo, oye, pues llega a la siguiente fase. Entonces, mi recomendación primero sería sentarnos, no decidirlo solamente desde marketing, sino decidirlo marketing y ventas, porque al final el equipo de ventas son los que se van a encargar de gestionar este lead y decidir, oye, cuáles son cada una de las fases. Y como os decía, en estas herramientas tipo HubSpot, tipo Pardot y otras herramientas de marketing automation, nos permite generar o crear este sistema de scoring que al final nos va a permitir decidir en qué fase está cada usuario, ¿no? Perfecto. Teníamos también una pregunta de Daniel sobre qué tipo de lenguaje usar cuando comunicamos en B2B, tanto en las redes sociales o en general. Si es mejor usar un lenguaje formal o amigable, cuál es lo que funciona mejor y lo que transmite más confianza. Aquí, Daniel, no hay una respuesta blanca y negra que vale para todos. Creo que lo importante, como lo hemos ido comentando, es realmente aprender a conocer tu usuario final, estudiarlo bien, estudiar tu mercado y ahí definir cuál es la mejor forma de hablar con él. No es porque somos una empresa B2B, no es no es porque somos B2B que tenemos que estar aburridos o que tenemos que estar demasiado extremadamente formal. Realmente va a depender de cuál es el trato que se espera el usuario que tienes enfrente y cuál es la identidad de marca que tú quieres transmitir. Entonces, mezclando un poco esos dos conceptos, pues tú como marca, ¿cómo te defines? ¿Cuál es la imagen que quieres transmitir? Y normalmente debería ir de la par con cuál es cómo quiere el usuario que le hables. Ahí ya podrás definir si tú vas a usar el usted o el tú, si vas a hacer más coloquial o más formal y solo de esa forma. Una vez decidido, sí es importante de intentar mantener consistencia entre los diferentes canales, que sea en marketing, ventas, customer success, para que la experiencia sea la misma según los diferentes puntos de contactos que tiene el cliente con tu marca. Y, y pues esto. Y va un poco luego de la par, mi respuesta. Perdona, Julián, Sí. solamente para añadir en esto, a veces la respuesta sobre esto para mí es bastante sencilla en el momento que dices, oye, ¿cómo hablan los comerciales, por ejemplo, con los clientes ahora mismo? Porque a veces me he topado con marcas que, por ejemplo, en la web tratan de usted, son muy formales, etcétera, y después tienes a los comerciales y al equipo de Customer Success que tienen un trato muy familiar, un poco más informal, ¿no? Entonces, también
vayamos o intentemos ir alineados con lo que está sucediendo. No digo que lo que haga ventas o Customer Success esté 100% bien todo el tiempo, sino que pensemos si es el trato que los clientes están acostumbrados, les gusta y consiguen pues mantener una buena relación con el equipo comercial, el equipo de Customer Success, pues también tomemos eso como inputs para definir esta guía de estilo, ¿no? Exactamente. Y de hecho, un punto que me vino a la mente mientras hablas, Ivo, es que también depende del mercado. Es decir, que tu marca depende también si estás en un solo país, pues más o menos fácil, pero si por ejemplo estás en Alemania, en España y en México, la cultura propia del país va a condicionar de cómo hablas igualmente. Por ejemplo, aquí en España se usa mucho el tú, cuando en otros países de Latinoamérica quizás vas a tener tendencia de usar más el usted, o en otro país de Europa igualmente. Con lo cual, muchas condiciones hay, ¿vale? Y iba a decir justo que también Estefania nos preguntó cómo saber cuál es la plataforma correcta para llegar a un target y establecer la relación B2B. Diría que podemos no contestar de la misma forma, pero lo que acabamos de decir también vale bastante para contestar esa pregunta. Es decir, al momento que tú vas a estudiar tu buyer persona, vas a intentar entender quién es, una de las preguntas de este estudio que tienes que intentar contestar es ¿dónde está mi buyer persona? ¿Vale? ¿Qué está buscando? ¿Cuáles son los tópicos que les interesa? ¿Y dónde lo encuentro? Tanto online como offline. Entonces, una vez que habrás hablado con 5, 10, 15, 50 usuarios, ya podrás mapear más o menos dónde encontrarles, que sean eventos offline cuando volverá a ocurrir, o en los canales digitales. También otra forma de hacerlo, y si tienes los recursos, es probando. Pues puedes probar canal por canal o a la vez o a diferentes momentos y ver lo que mejor te funciona. Y así ya también otra forma de tener respuestas y datos para validar. Aquí, por ejemplo, yo tengo caso propio para que lo también visualicéis, que a lo mejor ayuda a visualizarlo. Algo que nos pasó a nosotros al principio en Launchmetrics, obviamente vendemos SaaS, vendemos software, pero para sector moda, lujo y belleza. Y al principio decidimos invertir en Pinterest como canal, lo cual fue un error porque, bueno, pues pensamos Pinterest es una plataforma para el sector moda, pero es cierto que después de un tiempo nos dimos cuenta que el target audience o la audiencia principal de Pinterest al final son consumidores finales, no tanto profesionales dentro del sector moda. Algo que sí ocurre en el caso de Instagram. En el caso de Instagram hay mucho profesional que utiliza Instagram y no Twitter, por ejemplo, para su día a día, ¿no? Para sus contactos profesionales, para contactar con gente del sector cuando van a eventos, etcétera. Entonces, pues sí, un poco alineado con lo que comentaba Julián, creo que es pensar dónde está mi audiencia, cómo consume información, si te lo puedes permitir hacer esa prueba-error, pues perfecto. Si no, pues a ver, creo que al final más o menos todos sabemos qué tipo de audiencia se mueve en cada una de las plataformas y más o menos puedes elegir en base a eso y en base sobre todo a la definición de tus buyer personas, como decía Julián. Y yo para aportar una última parte, yo creo que al final el departamento de marketing lo que debería intentar dentro de su forma de trabajo es decir, oye, pues yo sé, después de haberlo probado y lanzado campañas, etcétera, tengo 1 o 2 canales a lo mejor que son mis canales estrella y que me funcionan súper bien para generar leads, para atraer gente a mi web, etcétera, y tener en su presupuesto un porcentaje o una parte de ese presupuesto para probar, porque a veces, y sobre todo, volviendo a la primera pregunta de TikTok, pues podemos decir o tener prejuicios de decir, oye, pues TikTok no sirve para el B2B porque pues hay una audiencia X, etcétera, y de repente pues lanzar y decir, oye, pues me está funcionando perfectamente, ¿no? Que a veces te da esas sorpresas y a veces puede ser con referrals, con diferentes partners que podemos hacer, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay que tener un porcentaje para probar, si es posible, obviamente, para poder identificar nuevos canales.
Un último punto antes que nos vayamos. El 4 de febrero tenemos un webinar donde vamos a hablar de lead nurturing. Es un tema súper interesante para B2B porque al final los ciclos de venta tardan muchísimo más que un entorno B2C, que en un entorno B2C. Entonces, esto lo vamos a hablar con Mónica Lobo de PrestaShop, con lo cual ya lo podéis encontrar en la web y si queréis apuntaros, pues podéis entrar y registraros a este webinar. También os compartiremos un resumen de este webinar también con la grabación. Y nada más. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias. Por si Gracias a acaso todos. vuelvo a poner en el chat el enlace hacia el estudio de tendencias por si queréis completar un poco la información de este webinar y ir viendo las aportaciones de todos los profesionales B2B. Mil gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Chao, muchas gracias. Chao.